Mi primera mesa de hoy. Chester de hoy. Muy interesante. Buenos días, ¿cómo estáis? Te veo tuiteando ahí a muerte, ¿eh? Claro. Eso, estás con tu mujer, que se te ha olvidado algo en casa y... Sí. Bueno, tenemos aquí, vamos a ver, Yolanda Higueras Hernández. Buenos días. Buenos días. Doctora en Psicología, especialista en Neuropsicología, Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Gregorio Marañón. Bienvenida. Cristina Bajo, muy buenos días, paciente activa y blogger de esclerosis múltiple. Y yo con estos nervios. Es complicado. Y yo con estos nervios. Claro, pero para decirlo, y yo con estos nervios. Si queréis haceros referencia a ella, ahí lo podéis hacer. Carmen Funes Molina, buenos días, enfermera del Servicio de Neurología, Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Y el supertuiteador, el doctor Jaume Sastre Garriga, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Neurólogo del Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña, Servicio de Neurología y Neuroinmunología del Campus Vall d'Hebron. ¿Correcto? Perfecto. Lanzo la primera pregunta. No quiero que sea esto, pregunto yo y paré conmigo, ¿vale? Lo que me interesa sobre todo es que habléis entre vosotros porque sois vosotros los que tenéis que tener hoy aquí el altavoz. Las redes sociales, esta es fácil. ¿Son terapéuticas para los pacientes de esclerosis múltiple? ¿Sí o no? ¿Quién quiere romper el hielo? Pues lo rompo yo, Pues la venga. terapeuta. Adelante. Las redes sociales tienen un gran valor, pero yo esta mañana estaba pensando, mientras me tomaba el café, precisamente en esta pregunta, en el concepto de terapéutico, ¿no? Terapéutico es algo que ayuda a paliar el dolor o a tratar una enfermedad. Entonces, desde el punto de vista estricto, yo respondería sí y no a lo gallego. ¿Es terapéutico? Muy Rajoy eso. Muy ¿sí Rajoy, o no? sí. Vale. No me sale el acento, pero sería muy Rajoy. ¿Es terapéutico? Estrictamente no, porque no ayuda a curar. Pero es terapéutico sí, porque sí que ayuda a dar ese primer paso de acceso a la curación, que es la información, la aceptación y la búsqueda de apoyo, ¿no? Entonces yo creo que es terapéutico sí y no. ¿Estás de acuerdo? Completamente de acuerdo. ¿En todo, al 100%? Depende. Sí. Depende. ¿También sí, no? Sí, ahí vamos a estar de acuerdo efectivamente, todos. Claro, hay una parte importante que nos va a ayudar, pues eso, la gente busca información y eso es bueno, entonces les ayuda, va a contactar con otras personas con la misma patología y la relación entre iguales también es importante, pero utilizarlo como herramienta única, no. Cristina, ¿estás de acuerdo? Yo creo que abre un camino a la información. Es decir, cuando tú vas al neurólogo, cuando tienes un diagnóstico, generalmente tienes una saturación de información que no eres capaz de digerir. Porque te dan muchas informaciones así. Eso, a mí me acuerdo una vez que me dijeron, tú no vas a volver a trabajar nunca. Y eso te lo dice el neurólogo y te quedas diciendo, bueno, ¿y entonces qué voy a hacer después? ¿O que esto cómo se come? Entonces, las redes sociales te permiten el buscar la información, ese primer paso de entrar en contacto con información, con saber a dónde dirigirte, pues eso, si tienes que tramitar, se he puesto este ejemplo, una incapacidad laboral, ¿cómo tienes que hacerlo? Necesitas acudir a alguien que haya pasado por ello y que hasta cierto punto te guíe. Como neurólogo, Jaume. Yo creo ¿Estás de acuerdo? que estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Creo que pueden ser terapéuticas también, por supuesto, tienen pues muchas vertientes que son absolutamente aprovechables y beneficiosas. También, por descontado, que hay que saber separar el grano de la paja y hay cosas que pueden ser claramente tóxicas y esos efectos secundarios hay que intentar minimizarlos al máximo. Pues voy un poquito más allá. El año pasado, de las cosas que se hablaron es que las redes sociales al final son emoción, conversación, empatía, ¿vale? Algunos se atreverían a decir que pueden llegar a sustituir al terapeuta. Tú has dicho claramente que no, que es la mixta. Pero, ¿qué pueden encontrar los pacientes en las redes que no encuentren en el terapeuta? Yo creo que una de las cosas que ya se ha mencionado es pueden encontrar mucha información de mucho valor y de alta calidad. Nosotros mismos, ahora estamos hablando de pacientes, pero yo como profesional también utilizo las redes sociales como fuente de información, otra fuente de información, en el caso del Twitter, por ejemplo, de una inmediatez brutal, por tanto son útiles. Ahora tengo que separar aquella información que es válida de la que no. Y yo creo que no solo en la parte de emociones, en lo que diríamos el apoyo entre pares, ¿no? en el compartir experiencias que muchas veces son similares y que otra persona ya ha encontrado algunas vías de solución para aquello por lo que yo estoy pasando. Pero bueno, la información, el apoyo entre pares son fundamentales. Sí. Además, yo creo que ha dicho ya una cosa muy importante que es
la responsabilidad. Él es responsable de triar un poco, de seleccionar cuál es la información buena y la que no. Y yo creo que es un ejercicio que la gente que utiliza redes, los pacientes con esclerosis múltiple que utilizan redes, tienen que empezar a aprender a hacer, porque hay mucha información y aunque hay información que puede ser muy útil y muy buena, también puede haber información que pueda ser contraproducente, ¿no? Y es un ejercicio de todas maneras, yo creo que las propias redes... A ti te iba a preguntar como paciente, efectivamente, que a ti cómo te han ayudado en concreto, que quizás es la que más lo sufre. Ponen cada cosa en su sitio. O sea, quiero decir, tú en un primer momento, yo me acuerdo cuando me diagnosticaron, lo primero que vi en Internet era un grupo que se llamaba Esclerosis Múltiple igual a muerte. Y claro, me temblaron las piernecillas, ¿no? O sea, tú salías del... Imagino que no te agregarías al grupo. No, gracias a Dios no lo he vuelto a ver. O sea, que yo creo que hay una selección natural de lo que verdaderamente está dando algo o no está. Tú lo que encuentras como paciente es proximidad. Es proximidad a... Eso, la relación con el terapeuta, con el neurólogo, con la enfermera, tal, tiene sus tiempos, sus límites... Y tú sales de allí muy necesitado de más información. Entonces, el compartir con alguien que ha vivido la experiencia. Tú necesitas las 24 horas, más o menos. Claro, un momento que tengas un bajón, echas mano de las redes porque ahí encuentras un poco un colchón. Yo soy absolutamente vital, pero siempre he considerado que esta es la enfermedad del miedo. Es decir, nunca sabes qué te va a pasar mañana, si se te va a quedar o no se te va a quedar. Con lo cual, el poder compartir esos miedos con otro que ha pasado es fundamental. Pero nosotros en el blog de Yo con estos nervios, por ejemplo, lo que hacemos es buscar una información. El decir, no vamos solo a esa relación humana, sino vamos a seleccionar esa información que te pueda ayudar. ¿Y esa información, perdona que te interrumpa, la contrastas con el terapeuta luego o la das por válida? No, nosotros buscamos la información. O sea, ahora, por ejemplo, la semana pasada hicimos una entrevista en el CSIC con 2 investigadores de preclínicos y vas directamente a la fuente para hacer la entrevista. O sea, un poco nosotros hemos querido marcar la diferencia. Llámalo que yo soy periodista y tengo de formación profesional, pero hemos intentado siempre buscar una información de origen para dar algo creíble. Y al final el seguidor de redes sociales eso lo premia. ¿Tú, Carmen, crees que son un competidor las redes sociales, en tu caso? No, es decir, las redes sociales, ¿dónde llegan que no puedes llegar tú? O... Yo creo que es una ayuda. A mí me parece importante, de hecho, yo creo que desde el punto de vista de los profesionales tenemos que ser conscientes de que el paciente va a ir a las redes sociales. Yo tengo compañeros que dicen, tienes este diagnóstico, pero no mires. Yo creo que eso es un error. Hay que decirle, si quieres mirar, tienes que mirar en este sitio, en este otro, para que no te encuentres que la esclerosis múltiple es la muerte o que te puedes curar echando limón en la ensalada, por ejemplo. Sí. Entonces, yo creo que como profesional me parece una herramienta importantísima que el paciente debe utilizar para encontrar información y para relacionarse con otras personas, por lo que hablábamos de los temas emocionales. Pero en ese sentido, tiene que haber también alguien que cuando las cosas se salgan un poco de tono, porque expresar emociones es complicado, y cuando expresamos emociones y llegamos, a veces ves unos debates, en redes sociales se pierde, tú estás utilizando lenguaje verbal porque lo estás escribiendo, pero se pierde el lenguaje paraverbal. ¿No? Y yo te puedo decir una cosa, pero a través de mi gesto entiendes que estoy bromeando, eso se pierde. Entonces ahí también... ¿Y a vosotros tres como profesionales creéis que las redes sociales os ayudan a conocer mejor a vuestro paciente o no tiene por qué? Es complicado porque tenemos que aceptar y tenemos que reconocer que hay una serie de pacientes que sí están en las redes sociales, pero hay un número muy grande de pacientes que no están en ellas o que están en ellas no como pacientes, sino como profesionales o con diferentes otras vertientes. Yo lo que creo que has dicho una cosa muy importante y siempre me hago esa reflexión. Yo cuando estoy en la consulta, ¿qué dura mi consulta con un paciente? 25, 35, 45 minutos de un día. Claro. Y yo lo voy a volver a ver, yo particularmente, a lo mejor en 3 o 6 meses. Y hay muchos minutos en los que yo no voy a estar presente allí para resolver dudas. Es decir, yo intento arreglar lo que puedo en ese rato, pero luego necesitamos otras cosas. Por supuesto que las redes sociales tienen que ser un complemento y lo tenemos que usar a nuestro favor, al favor de todos, lo máximo que podamos. Nunca lo veis como competencia, en el sentido de que a veces te llega un paciente que
cree tener más información que tú y llega a la consulta, no, esto no es así, no, a mí esto me que me encanta. dices he visto, he leído que no. Ese momento también es tenso hasta cierto punto. Yo creo que es importante que el paciente venga informado. Luego yo voy a contrarrestar esa información o la vamos a debatir y si hay un desacuerdo, pues lo hay, pero no hay ningún problema en eso. Pero yo creo que la información es vital. Ahora que tenemos cada vez más la necesidad de que los pacientes participen como en primera persona, como son en las decisiones que se toman, el paciente para tomar decisiones correctas tiene que estar informado y lo tiene que estar, si se puede, de manera correcta, pero tenemos que compartir esa información. A mí me ayuda y me ahorra tiempo y creo que nos ahorra tiempo a todos porque podemos ir más al grano. ¿Estás de acuerdo, Yolanda? ¿Te ha pasado Sí. eso alguna vez? Decir, Sí. bueno, este muchacho que viene sabe más que yo o pretende, a ver cómo le centro. Me han pasado las dos cosas. Las dos cosas. Me han pasado que realmente sabía más que yo, porque yo no lo sé todo. Entonces, Es como el que se va a comprar un coche que va al concesionario y sabe más que el que te lo claro, vende. hay gente que, Le pillan fuera de juego. como tiene el interés, la motivación y además el tiempo, pues a lo mejor en una cosa muy concreta yo también puedo aprender, ¿no? Pero también me ha pasado lo contrario, que es lo que decía Jaume, ¿no? Vienen con mucha información y tienes que discutirla y filtrarla porque el recibir mucha información tiene el peligro de que te pierdas en ella. Entonces, el profesional sabe, porque es profesional, de esa información. Entonces, tú vas con una duda o con... son muchos los pacientes que vienen a consulta con el recorte del periódico de, oye, en el país se ha publicado que... o he visto en un artículo que se ha... Entonces, tú ahí les ayudas a entender un poco mejor, ¿no? Pero la formación yo creo que sí. Yo soy una persona que se pelea mucho por la formación de pacientes porque necesitan tener información para entender y para gestionar de una forma personalizada en combinación con el equipo sanitario su enfermedad. Me quedo un poco con lo que ha dicho Jaume de informar de manera correcta. ¿Y no creéis que a veces las redes sociales tratan precisamente, a veces, o pretenciosamente de hacer lo contrario y amplificar el mensaje negativo, el mensaje de los llamados trolls, como ha dicho ya, por ejemplo, claramente el grupo esclerosis múltiple igual muerte? Y que eso al final es lo que tiene más tendencia por el hecho de que las redes sociales a veces están un poco contaminadas. Es difícil controlar eso al final. De todas maneras, en sí mismo tiene ese mecanismo de control. Es decir, cuando nosotros llegamos como pacientes que nos hemos metido en redes sociales, que tienes unas noticias que no son ciertas, cuando lo transmites luego al profesional, el profesional sabe por dónde va la sensibilidad de los pacientes, que es aquello que nos hemos encontrado y que estamos todo el mundo siguiendo la pista y a lo mejor es una tontería, pero también les sirve a ellos para estar prevenidos con que ese mensaje está calando. Entonces, creo que también tiene esa ventaja. Evidentemente, hay veces que se crea una corriente de comunicación sobre una cura milagrosa o un proyecto o un producto estrella. Y al final, el que eso se comente en redes acaba derivando a los profesionales que te dicen, mira, no porque bebas ahora agua del mar te vas a curar de la esclerosis múltiple. Pero esa realidad sí existe, indudablemente. Yo creo que lo que acabas de decir es clarísimo y básico. Os acaba llegando esa información y la podéis... O sea, para mí, el otro día estaba hablando con mi hijo. Y, ¿Edad? 12. Entonces está en el Instagram, chateando con Tokiski, ¿no? Todo el mundo. Vale. ¿Chateando con Tokiski En barra Instagram. ligando o solo chateando? No sabemos. Ella tiene 12, te decía que... Tengo aquí un confidentiality agreement. Te sorprende. Bueno, entonces le digo, bueno, es que yo no sé si tendría que, hablando con él, así muy seriamente, si tendría yo que tener un poco de, conocimiento de las conversaciones, porque claro, soy tu padre, tengo que como una obligación, no es que tenga mucho tiempo, pero tendría que... Te bloqueó a los 5 minutos, Y me entiendo. mira y me dice, mira papá, dice, yo aquí hablo con una serie de personas en las redes sociales, pero por la calle hablo con muchas más. Sí. No vas a estar presente en todas las conversaciones que tengo por la calle, ¿no? Digo, vale, me voy, que tengo... O sea, en el fondo... Será neurólogo, creo, de mayor. Esas charlas en las redes te sirven más que... Porque lo que puedes hablar fuera de las redes es infinito. Y las redes te sirven para detectar esas cosas, para que tú tengas... Yo creo que son favorables también. Es más, yo creo que esas charlas de fuera a las que aludía tu hijo son las que te hacen filtrar lo de las redes. Es decir, depende del entorno en el que te muevas o no. ¿Qué redes sociales sueles utilizar tú? ¿Twitter? ¿Blogs? Twitter y Facebook especialmente, y luego a través de WordPress son las que suelo utilizar. ¿Y vosotros como terapeutas? Yo básicamente Twitter. Twitter.
Yo también. ¿Tienes tiempo con todo lo que trabajas a utilizar Twitter? Eso me Entre preguntaron descanso y ayer, descanso, eso te iba a decir. pero sí tienes tiempo. Porque me han dicho que no paras, o sea que yo Pero imagino es que que- tiempo. Yo tengo que reconocer que, por ejemplo, en Facebook, el grupo de AELEM, que es una asociación, por aquí tenemos al presidente, cuando recibí el diagnóstico me permitió encontrar ese grupo de conversación en el que poder hablar de la enfermedad cuando no tenía ni idea de a quién dirigirme. ¿Y prefieres más hablar de tu enfermedad o escuchar sobre la de ellos? En el fondo, ¿tú qué Depende. buscas más? ¿Tu desahogo personal a veces o tus Normalmente consultas? yo voy buscando información. Información. O sea, y lo que pretendo es escuchar a los demás y enterarme. Y luego compartir mi experiencia, por supuesto, si a alguien le es positiva, pero en principio, sobre todo al principio del diagnóstico, ya además empecé muy deprisa, el poder hablar con gente y que te cuente cómo está, cómo evoluciona, qué síntomas tiene, te da un conocimiento que los profesionales no tienen ese tiempo de dedicarte, de darte toda esa información. ¿Conoces a alguien al que le afecten los mensajes negativos? Es decir, que Sí. sea especialmente Sí. sensible y decir, oye, he leído esto, con lo cual sé que lo mío ya... Indudablemente los mensajes negativos afectan. Lo que pasa que yo creo que como es una comunicación muy global, al final acaba triunfando el mensaje neutro, no el positivo, porque el positivo también nos cansamos mucho, yo creo, los pacientes del iluminado que todo lo sabe, todo lo cura, todo lo soluciona y tampoco te aporta nada. Entonces yo creo que acaba triunfando el mensaje neutro, el de realidad, oye, tienes una enfermedad que es una putada, pero hay una manera de convivir con ella y entiendo que en redes acaba triunfando ese mensaje sobre los demás, el buscar la manera de convivir con lo que tienes. También pasa lo contrario, que hay gente que se dedica a lanzar mensajes en negativo. Sí, indudablemente. Y luego hay gente muy depresiva que lo utiliza simplemente como diván, lo que comentábamos al principio. Entonces saca esa negatividad constantemente en redes. Lo que pasa que, yo vuelvo a insistir, hay una selección natural. Esas personas que lo que están es diciendo esto es el fin del mundo, no puedo, no, hoy me he levantado y estoy destrozado y al día siguiente, hoy no puedo con mi cuerpo y no sé qué, pero llega un momento que es cansino. Es cansino en cualquier circunstancia de comunicación. O sea, tú no quieres levantarte por la mañana y ver a este Sí. pobre lágrima, joder, qué mal estoy. Pues sí, y yo, pero que vamos a ver que si nos tomamos Vamos a ver si entre todos dejamos de vamos a ver lágrimas si y- nos tomamos unas cañas que todavía podemos, no sé. Llega un momento que eso dejas de seguir a ese tipo de personajes. Pero yo creo que, si me permite, yo Por creo que ese es favor. uno de los grandes peligros de las redes sociales. Porque depende mucho de en qué momento esté esa persona. Eso es. Si la Sí. persona está en un momento estable y tiene los recursos emocionales y cognitivos necesarios para enfrentar eso y hacerlo a un lado, perfecto, no hay peligro. Pero como estés en un momento distinto en el que estés muy afectado, en el que estés intentando procesar todo esto, te puede llevar a un camino muy peligroso. Lo que pasa es que yo creo que no es un mensaje único. Esa es la característica de las redes sociales, que a ti te llega mucha información. Entonces, nadie focaliza sobre una persona que es negativa únicamente, sino que tú intentas estar en contacto con varias personas. Y en esa comunicación global no triunfa el mensaje negativo, pienso yo. Perdona, yo creo que, pero eso es un mecanismo del ser humano. Tendemos a ver las cosas con nuestro filtro. Entonces, si estamos en un momento malo, lo que vamos a ver es como cuando Claro, estás sí, embarazada. sí. De repente ves embarazadas por todas partes. Pues, Indudablemente. si yo me encuentro mal, los mensajes que me van a llegar más y que me van a impactar más son los negativos. Y lo contrario es igual. Digo, ay, qué bien, todo el mundo es... Entonces ahí tenemos un poco Lo que el pasa problema... es que yo entiendo que no es un pensamiento único. Es decir, cuando tú hablas de la prensa tradicional, por ejemplo, por irnos a otro contexto, tú tienes una noticia como mucho más definida, única y que se plantea como verdad absoluta. Pero en redes sociales no es así. Tú tienes una lluvia de información de mucha gente. Entonces es verdad que por sensibilidad, porque es cierto, estás embarazada, todo el mundo está embarazado. Por sensibilidad tiendas a los mensajes negativos y seas más capaz de asimilarlos. Pero al final está el bombardeo de otro tipo de informaciones cuando eres activo en redes, cuando estás siguiendo, que yo creo que hay un propio autocontrol, ¿no?, en ese sentido. A mí lo que me sorprende, sobre todo, tú como neuropsicólogo, a ver si me puedes dar una explicación, porque hay gente que lo que hace es precisamente comunicar en negativo. Es decir, Sí. bueno, eso lo vemos en general, he visto lo del ministro en la última semana, desde que subió al poder hasta una semana, yo no creo que haya recibido a alguien tantos tweets en negativo, más que en positivo, sin haber empezado.
Entonces, en esto además es una cosa que afecta a mucha gente, ¿no?, que tiene una sensibilidad especial. No entiendo qué pasa por la cabeza de la persona que comunica en negativo. Porque estoy de acuerdo contigo en que a veces en el comunicar en el exceso de positividad pues puede resultar cansino. Pero el que se sienta y va en negativo, ¿qué intención tiene hacer ese daño? ¿Le va a curar en algo? No, yo creo que es la combinación de dos factores. Uno, que esa persona está en un mal momento. Es decir, que su Pues vida... que se lo diga al que tiene al lado en su casa. Que su vida es gris, como decía Carmen. Pero además es que las redes sociales lo que te dan es una cierta impunidad que te permite soltar. Sí, Entonces, que no suele opinar Antonio Ruiz, sino Huevito 24, que no sabes quién es, con lo cual... Entonces, hay una impunidad que te permite dar rienda suelta a esas cosas negativas que a lo mejor en un contexto más personal no te permite. Entonces, yo creo que es la combinación de las dos cosas, la impunidad y el reflejo del momento vital y emocional que puede tener esa persona. Vosotros como personas vinculadas al sector sanitario, entre vosotros, ¿utilizáis las redes sociales para comunicaros también entre vosotros? Es decir, hemos hablado un poco de la comunicación terapeuta-paciente. ¿Entre vosotros también existe esa comunicación? ¿Compartís información de, oye, cuidado que te va a venir a lo mejor estos pacientes hablándote de esto porque se trata en redes sociales, habla mucho de este tema, o estáis un poco al margen? Hombre, yo creo que nosotros lo utilizamos más para Información información y... científica y no en relación a gestión de pacientes. Sí. No, en relación a gestión de pacientes no lo usamos, pero en el fondo, como tú dices, nos permite una circulación de la información, de diferentes iniciativas que estén en marcha, no solo de evidencia científica, sino de proyectos que estén en marcha, De cohesión entre profesionales también, neurólogo, enfermería, neuropsicólogo. Sí que se circula la información profesional. Cristina, y nos permite a nosotros ser cotillas. Sí, Os da una el ser ventana. stalker es lo más divertido de las redes al final. Claro, no, pero quiero decir, por ejemplo, un congreso de neurólogos, tú no participas posiblemente de una manera activa en ese tipo de Twitter, porque no tienes el conocimiento, pero sí ves por dónde va la investigación, sí te permite hacer una valoración de cómo están las cosas. Y de quién es el profesional a quien merece la pena seguir. Exactamente. Claro, Entonces, que también tienes que hacer filtro ahí sobre quién... indudablemente, pero eso te permite asomar el ojito un poquito al mundo en el que tú estás ajeno como paciente, porque si no, no tienes ninguna comunicación con lo que pasa en un congreso de esclerosis o en un encuentro de enfermería, y de esa manera, a través de Twitter, de un hashtag, pues a lo mejor pillas un poco por dónde van las últimas informaciones. Antes de recoger las preguntas que tendrá Marta del streaming, una pregunta un poco en conjunto. ¿Qué consejo le daríais a aquel paciente o persona relacionada con la esclerosis múltiple, sea un familiar, ¿vale?, que tiene miedo a participar en redes sociales o a comunicarse en redes sociales o a expresar realmente su problema? Tú como paciente. Yo le invitaría. Es una enfermedad que cuando empiezas a convivir con ella es dura y necesitas tener una interacción con los demás. Simplemente les invito a eso, a que tengan un filtro de que ni nada es tan negro ni nada es tan blanco y que hay que fomentar el pensamiento crítico de cualquiera que se acerque a las redes. Pero que desde luego es una manera de encontrar compañeros de camino que ayudan mucho. Yolanda. Yo les invitaría a que encontraran el momento, que se sitúen en la enfermedad. Has incidido mucho en eso. Es decir, antes has dicho, si está en un Sí. momento negativo, va a trasladar... Sí, que encuentren su momento. Las personas que se acaban de diagnosticar tienen una serie de tareas que hacer antes de enfrentarse a la información en bruto y en masa. Viaje personal para... Entonces, yo les invitaría a que encontrasen su momento, se estabilizaran y a partir de ahí, en el momento en que ellos lo sientan que es útil, empiecen a informarse. Carmen. A ver, la palabra existir significa salir fuera, viene de exit, significa salir fuera. Yo creo que es bueno y las redes es una de las cosas que nos permiten. Pero, como dice Yolanda, tiene que ser en el momento adecuado y cada persona tiene que tener ese momento. Pero nos pasa igual que decías tú, el momento del diagnóstico es muy duro. Nosotros, como profesionales, tenemos que estar para acompañar. Entonces, cada persona va a aceptar las cosas en el momento en que lo va a aceptar. No todas las personalidades son iguales, no todo el mundo tiene el mismo apoyo por parte de la familia, por ejemplo, que es un tema muy importante. Indudablemente. Y luego cada persona pues tiene una historia detrás que le va a permitir seguir adelante o que le va a frenar muchísimo.
Entonces, las redes no dejan de ser una herramienta más que les pueden ayudar, pero tiene que ser en el momento adecuado. En el momento. Y luego también una cosa que es importante, que yo creo que decías, hablabas tú de los niños de 12 años. El tema de las redes también es importante conocerlos, saber cómo puedes utilizarlas, a quién va a llegar tu mensaje. A veces pensamos que las redes llegan a todo el mundo y llegan a menos personas de las que nosotros pensamos, o al revés. Según las personas con las que te comunicas, según los seguidores que tienes, entonces el conocimiento que tú tienes de la herramienta que estás utilizando es muy importante. Quizá nosotros nos hemos lanzado un poco a la piscina porque no sabíamos, entonces hemos empezado, pero ahora ya yo creo que hay más formación y eso también es importante. Jaume. Yo creo que yo les invitaría a participar, al menos de entrada, como tú has dicho, un poco de stalker si quieres. Nadie te obliga a hablar. Eso es, a no esconderse y ver lo que Nadie hay. te obliga a La hablar, parte tú de puedes observador estar es ahí, importante. incluso puedes consultar Twitter y los hashtags sin tener perfil. Sí. Por tanto, esa información la tienes que, si te sientes capaz de trillarla, o sea, en tu momento vital, tú dices, no, porque yo ahora, según lo que lea, me voy a poner... Bueno, pues entonces no te expongas, pero si te ves capaz de usar lo positivo, te tienes que exponer. Yo creo que esta es la gran ventaja, porque tú puedes estar de oyente en conversaciones en las que en la vida real no podrías, porque no te podrías hacer el hombre invisible y entrar en una cafetería donde fuera que hay un grupo de pacientes debatiendo sobre sus problemas. Eso no lo puedes hacer. Las redes te lo permiten. Puedes hacer de hombre invisible o de mujer invisible. Y si luego hay un momento dado en que tú te ves capaz de transmitir mensajes útiles, pues entonces el siguiente paso es tomar la voz activa, ¿no? Pero yo no le veo más que beneficios. Al menos los beneficios me superan a las partes negativas. Marta, ¿alguna pregunta? ¿Y tenemos un micrófono para Marta? Así ¿Tengo la aquí? escuchamos mejor. Ahora Adelante, se me Marta. oye bien, ¿verdad? Fede, te han hecho mucho caso, ¿eh? Porque ya somos TT. Ah, muy Así bien. que- Pues el aplauso es para vosotros, que sois los que la habéis provocado, por supuesto. algo será. Daros un aplauso, por Dios. Sí. No se oye ahora. Cuéntanos. Estamos en un encuentro de redes sociales y evidentemente lo que estamos teniendo de comentarios al otro lado del streaming es que ven más aspectos positivos que negativos, que supongo que todos los que estamos aquí yo creo que compartimos también. Hay una pregunta o un comentario que nos decía Maripaz Giambastiani, que nos está viendo al otro lado, que está con nosotros también, porque los que están en el streaming, los saludamos, están compartiendo este evento de la misma manera. Esa es una de las grandezas de En Redes 18, que todos participamos, todos somos protagonistas, los que estáis en sala, los intervinientes y las personas que nos ven al otro lado. Decía Maripaz, las redes sociales nos ayudan, pero ¿no habría que tener más empatía entre los propios pacientes? ¿Qué opináis? Cristina, sobre la empatía es lo que hablábamos un poco antes, de porque hay pacientes que se dedican simplemente a la parte negativa y no a comprender al que tienen enfrente. Yo creo que en general sí tenemos empatía entre los propios pacientes. Tiene el problema esta enfermedad que es muy compleja y que se manifiesta de una manera muy diferente. Inesperada a veces. Entonces, no nos sentimos identificados muchas veces, pues eso, el que no tiene unos síntomas aparentes, pero en cambio tiene unos problemas de fatiga increíbles, pues los que ya estamos con un proceso de silla de ruedas parece que esa enfermedad te es ajena. Entonces, ahí sí entiendo que nos queda un trabajo por hacer. Es decir, esta enfermedad cada uno le evoluciona de la manera que le evoluciona, pero sí compartimos muchas de las sensaciones, son comunes. Entonces, en eso sí creo que hay una necesidad de potenciar la empatía. Por lo demás, yo desde luego no he encontrado nunca a un paciente que me trate con una agresividad o que haya una violencia. Simplemente eso, hay veces que hay una disputa de criterio por el grado de afectación que tenemos cada uno, que nos hace sentirnos diferentes unos de otros y no debía ser. Marta, ¿alguna más? ¿Se oye ahora? Sí. Jauma y bueno, Carmen y Yolanda decíais que hay que saber utilizar bien las redes sociales, pero Jauma, por ejemplo, decía que veía más aspectos positivos que negativos. Y nos dicen, ¿por qué los pacientes somos muy activos en redes y en cambio los médicos, enfermeras y otros profesionales sanitarios le tienen tanto miedo? Esto es una colleja que os han dado. Esa, Leve, además es buena, la segundo. leve, leve, la colleja leve. Bueno, ¿Crees que es así? Primero, a lo mejor no estás de acuerdo. Yo, por ejemplo, pienso que cuando actúas como individuo tienes tu capacidad inmediata para comunicar lo que en ese momento dado te apetece.
Cuando actúas como profesional es otra dimensión. Te requiere un cierto esfuerzo, una cierta línea editorial, por decirlo así, y te requiere un tiempo. Yo cuando Y un me cierto pongo tiempo que tú no tienes, porque si tienes por paciente 30 minutos, no sé cuántos tendrás al día, una barbaridad, no te queda... Cuando yo estoy con mi tuit personal, con mi perfil personal, pues voy así en la gama y voy con el dedito va suelto. Pero eso a nivel profesional no lo puedo hacer. Tengo que ir mirando bien. Entonces hay gente que porque no le gusta o porque piensa que ese tiempo no lo quiere dedicar a ello, no entra. Creo que también, al menos mi perfil profesional, forma parte de mis deberes. Entonces tengo que hacerlo bien y no mal. No puedo hacerlo de cualquier manera. Tengo una responsabilidad, no diré legal, pero no sé cómo Sí, lo ves. Sí, no. Sí, Eso no incluso claramente. legal, yo creo también. Sí. Saber qué decir, cómo y cuándo. No, pero aparte que estamos volviendo a hablar del mismo tema, ¿no? De que el profesional es un poco el punto de referencia. Entonces, cuando hacemos, yo por ejemplo, personalmente, hay veces que cuando voy a tuitear algo pienso, ¿esto le sirve a alguien? Y segundo, pienso, ¿esto de verdad es así? Porque si como profesional la gente va a leer lo que tú opinas y es tu opinión profesional, tienes que tener mucho cuidado con lo que en redes se distribuye, ¿no? Yo creo que es esa responsabilidad profesional la que nos frena a veces. Yo creo que también, pero también es verdad que tenemos que dar el paso, que nos asusta muchas veces. Hay mucha gente que dice, es que eso... Mejor no Pues- meterse, ¿no? ¿Y Por crees lo que se si hay que pueda dar el luego- paso? Y yo creo que sí, que igual que hemos dicho, los pacientes tienen que animarse a dar. Yo desde aquí digo, los pacientes, los profesionales nos tenemos Lógicamente que animar partiendo de esa responsabilidad que tenéis, que es también. obvia. Efectivamente. Por lo Es tanto, obvia, crees que suma más que resta. Pero Eso es un suma, poco el... indudablemente suma. ¿Alguna más? Fede, igual damos paso en sala. Agna, Fenomenal. que tengo aquí detrás, ha puesto un comentario que me gustaría que lo dijese ella personalmente, ya que la tenemos. Ella está es una diciendo, paciente activa. yo he escrito en redes sociales para no hablar y me van a pasar el micrófono. ¿verdad? Pero como la tengo al lado, no se libra. La culpa es de Marta, no te preocupes. Encerrona total. Adelante, ¿cuál es tu nombre? Bienvenida. Hola, buenos días, soy Agne Gea. Y bueno, he hecho el comentario de que, bueno, como paciente habéis hablado sobre si somos pacientes que solo únicamente buscamos información o somos los que nos gusta escuchar los problemas de las otras personas. Yo he puesto que me gustan las dos cosas. Yo he estado en las dos etapas. La primera solo buscaba información de qué se trataba la enfermedad o como paciente. Y ahora me siento en el momento de que ya que tengo la oportunidad de encontrarme bien y tengo la suerte de estar así, de poder ayudar a las otras personas, de escuchar sus problemas, en qué momento están y guiarles en el camino y poder aportar de la información que yo ya tengo, pues aprovechar y transmitirla únicamente. Muchas gracias. Yo, si me permites, yo es que antes de venir aquí, como sabía que iba a venir aquí, lo que hice fue una encuesta en Twitter. Ajá. Entonces lancé una encuesta precisamente para preguntar a la gente qué es lo que busca en redes. Y lo que me encontré es que casi más del 50% respondió que lo que buscaba era información. Pero luego yo pensé exactamente lo que acabas de decir tú, que te agradezco que lo hayas dicho, que es información, pero depende. Porque en el momento primero entiendo que mayoritariamente información, pero luego el otro 20 y tanto, casi 30%, sí que Puede ser contestaba útil. que quería compartir, que quería ayudar. Se que tenía quería... que preguntar qué edad, cuántos años llevan de experiencia en la enfermedad. Seguramente claro. que... La conclusión fue esa. La conclusión Yo es... creo, estoy totalmente de acuerdo, pasamos por dos fases. O sea, El que comienza con la enfermedad busca más hay información. una fase y el que la de va... que tú eres silencioso, que simplemente Eres Bob observas, Esponja. pero necesitas absorber por todos los lados. Y además el absorber por muchas vías te permite tener un criterio un poco selectivo, porque necesitas muchas fuentes. Y luego ya te empiezas a atrever a soltar tu tecleo. Pues muchísimas gracias a los cuatro. En resumen es elegir el momento, saber filtrar, siempre combinar redes sociales, por supuesto, con los profesionales y, en resumidas cuentas, lo hemos visto, yo creo, más positivo que negativo. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro. Muchas gracias. Cambiamos microfonía para el siguiente Chester y estamos de vuelta enseguidita, ¿vale? Muchas gracias.